Amados hermanos, los invito a disponer sus corazones y su mente para la meditación de este día domingo. Seguimos en el contexto de los 40 días de oración y ayuno. Y para el día de hoy he querido titular la meditación como el poder de la oración y el ayuno, apoyado en el relato bíblico que a continuación les voy a hacer partícipes. A modo de introducción les puedo decir que Jesús había dado poder a sus discípulos para sanar enfermos y expulsar demonios. Pero en una oportunidad no lo lograron, produciéndose un gran alboroto y dejando a los discípulos muy desconcertados. Entonces vamos a leer el pasaje de las Escrituras que nos relata este episodio hoy, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 28, que es la parte final del relato, pero en el transcurso de la meditación vamos a ir viendo el contexto. Y dice así: cuando entró él en casa, se refería a Jesús, sus discípulos le preguntaron, aparte, o sea, en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, Jesús estaba especificando de que algunas de las intervenciones de los discípulos que ya habían logrado éxito en muchas ocasiones, en este caso en particular se requería algo extra, porque estaban enfrentando a un demonio, a alguien que poseía a un muchacho que tenía características diferentes a las que ellos habían enfrentado. Entonces, podemos decir de que Jesús no estaba con los discípulos en esa ocasión, sino de que los discípulos estaban ellos solos. Jesús estaba en el monte orando junto a 3 de sus discípulos, y él al venir y aproximarse al lugar donde estaban los discípulos, se encontró con un gran alboroto, con una discusión, con los ánimos exaltados. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hizo? Él salió en defensa de sus discípulos y le preguntó a la multitud, ¿qué disputáis con ellos? Y en medio de esta multitud respondió el padre de un muchacho y le explicó la situación a Jesús. Y en el relato bíblico está de que se trataba de un muchacho de que estaba mudo y le daban convulsiones y echaba espuma por la boca, y era algo así como nosotros podríamos asociarlo con un ataque epiléptico en el día de hoy. Pero no era eso, sino que realmente era un demonio, porque en el transcurso del relato bíblico nos damos cuenta que sí era un demonio. Entonces existía decepción, existía cómo es que estos discípulos no fueron capaces de liberar a este muchacho. Y obviamente también había ahí un interés solapado de querer encontrar a Jesús, de poder, o a los discípulos, para hacerle una acusación a Jesús, porque en una oportunidad cuando Jesús también liberó y reprendió a demonios, y ellos dijeron, ¿quién puede enfrentar a los demonios sino que el propio Belcebú, el propio demonio? Entonces eso se lo atribuyeron a Jesús. O sea, en el fondo querían decir que Jesús era un ser demoníaco. Entonces toda esta situación, cuando Jesús se encuentra con esta escena, le provoca a él un fastidio a Jesús. ¿Y qué es lo que lo molestó, lo incomodó? Fastidiar es algo ya que a uno le llega hasta aquí. Entonces, lo que a Jesús le fastidió fue ver en esa generación a una generación que él mismo le llamó incrédula, porque exigía el milagro, o sea, confiaban en que los discípulos y Jesús podía hacer el milagro, pero Jesús no halló fe en ellos, por eso les llamó incrédulos. El elemento era la fe.
Y posteriormente, conversando y dialogando con el Padre, después del relato que él le hizo, Jesús confrontó al Padre y le dice, en el fondo, ¿puedes creer o crees? Obviamente él tiene que haber dicho que sí, se deduce, porque le dice, si puedes creer, entonces todo lo que al que cree, todo le es posible. O sea, le dice al hombre, si tú tienes fe, necesitas fe. Y si tienes fe, al que cree, todo le es posible. Entonces, Jesús estaba reforzando el concepto, el elemento determinante en esta situación, que era la fe. La fe que no encontró en la multitud, y ahora él estaba tratando de hacer una exploración, estaba tratando de detectar si este hombre, el padre que había traído a su hijo, él también tenía fe. Entonces, Jesús se encontró con este caos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que falló en esta oportunidad? ¿Qué es lo que faltó? Bueno, en cierto modo ya lo dije, la fe. O sea, existía carencia de fe, existía, ¿no es cierto?, confianza o un tipo de fe en las obras de Jesús, en las obras de los discípulos, que era con el poder que Jesús le había transferido. Pero faltó fe en la multitud. Pero en los discípulos, ¿qué faltó? Y Jesús se los dijo a ellos, oración y ayuno. Era lo que a los discípulos le faltó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los discípulos habían resuelto ciertas situaciones donde ellos estaban maravillados. Incluso me recuerdo que los 70, porque Jesús tuvo más discípulos aparte de los 12. Los 12 fue lo que preparó para el ministerio, pero dice que envió a 70, y estos 70 volvieron gozosos, regocijados, porque dice que ni aún los demonios se sujetaban. Entonces Jesús les dijo de que era más importante de que se regocijaran de que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces aquí la fe está como solapada, pero cuando uno mira con detención se da cuenta de que el que cree será salvo. El que cree, ¿no es cierto?, es el requisito para estar inscritos en el libro de la vida. La fe en Jesús, en el Señor de las obras, en el Señor de los milagros. Esa es la fe que aquí brillaba por su ausencia. Entonces faltaban estos elementos. No basta con el poder. Entonces la multitud también, esto también tiene que haber sido parte del fastidio de Jesús, que se sentía con el derecho de exigir a los discípulos que sanaran al muchacho. Entonces, cuando Jesús exploró en el Padre si tenía fe, y le dijo que si tenía fe, al que cree todo lo es posible, entonces el Padre tuvo un acto de que es digno de ser tomado en cuenta. El Padre reconoció su débil fe y le suplicó a Jesús y le dijo ayuda, le pidió ayuda en su incredulidad. O sea, él se dio cuenta de que necesitaba creer en el Cristo de los milagros, en el Señor de los milagros, y no solamente los milagros. Entonces la fe, hermanos, es primero que los milagros. Eso tenemos que tener en cuenta, no perder de vista. La fe es primero que los milagros. Los milagros acompañan a la fe. Y la prueba está en la cita de que dice, y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Requisito creer. Las señales y los milagros acompañan a los que creen. La palabra entonces, hasta este punto, con lo que hemos mencionado, ya nos dejan algunas enseñanzas, mis estimados hermanos. La primera enseñanza que nos deja es que el poder de Jesús es superior incluso al poder de sus discípulos, porque es todopoderoso. Jesús transfiere de su poder, pero de un modo limitado. Pero el todopoderoso es Cristo, porque Él es Dios. Y
el poder de Cristo también es superior al poder de los demonios, porque los demonios tienen poder. Los demonios también tienen fe, que dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces este demonio, si usted mira con detención, él quiso provocar a Jesús. Este demonio se sintió ya vencedor cuando los discípulos no lo lograron. Y si él sabía que el poder que Cristo le había transferido era el que no estaba siendo capaz de expulsarlo, de doblegarlo, de someterlo, entonces él dijo, Jesús dijo, el poder de no funcionó. Entonces con esa convicción, el demonio comenzó a sacudir al muchacho cuando le trajeron el muchacho a Jesús y a tener las convulsiones. Entonces él estaba desafiando a Cristo. En otra ocasión, los demonios siempre eran un poco más temerosos, eran más cautelosos, porque los endemoniados gadarenos, dice de que cuando Jesús los enfrentó para liberarlos, ellos suplicaron a Jesús, ¿no es cierto? Le pidieron de que no los tirara así al vacío, sino que los dejara en un hato de cerdos, y al final los cerdos se despellaron y murieron en el mar. Entonces, hermanos, no podemos pasar por alto que el poder de Jesús es superior. Tampoco podemos pasar por alto la fe. Dios provee, Cristo proveyó el poder, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ahora este poder se necesita la fe que activa este poder, y esto se logra con oración y ayuno. Voy a hacer una comparación porque yo bastante entiendo del asunto de baterías de automóviles, y voy a hacer una comparación para ilustrar este tema. El electrolito es la combinación de ácido sulfúrico, agua, y cuando están esos dos elementos ahí, la batería no tiene carga. Se necesita aplicarle energía, por eso que están los cargadores de batería. Entonces cuando está todo la dosis que corresponde, se le aplica energía y eso activa el ácido y el agua y se mezclan, y el resultado de exponerlo a la electricidad por un tiempo, todo esto obviamente en un rango no es así al azar, sino que los instrumentos están hechos para eso, pero en términos simples, la electricidad activa, ¿no es cierto?, el electrodo activa y se produce lo que se llama electrolito, o sea, una combinación de los dos elementos activados por la corriente, electrolito. Entonces, pero hay un asunto, hermano, que es fácil de comprender. Todos los que tienen automóviles, o incluso sin tener automóviles, hay algo que es muy fácil de entender. Todas las baterías ahora son de 12 volts. Ya no salen vehículos de 6 volts como eran en el pasado. Entonces todas las baterías son de 12 voltaje. Pero no todas las baterías tienen el mismo amperaje. Una moto tiene 12 volts, pero tiene muy pocos amperes para el sistema de una moto. Hay vehículos, ¿no es cierto?, que tienen 12 volts, pero tienen 45 amperes, 50 amperes, un vehículo mayor 60 amperes. Amperes es mayor potencia. Entonces, hermanos queridos, del mismo modo, hay distintos géneros de demonios. Entonces usted no puede ir solamente con el poder inicial, porque ese poder hay que activarlo. Usted no le puede colocar una batería de 12 volts de un vehículo normal, de un vehículo simple, no se lo puede colocar a una retroexcavadora ni a un camión. Necesita una batería de 200 amperes como mínimo, y a veces 2 baterías en línea. Entonces hay más potencia, el mismo voltaje, el mismo componente, pero en una proporción mayor. Y todos
la pequeña, la grande y la mediana, todos necesitan activarse con energía. Y esa energía, en términos espirituales, hermanos, se logra en la intimidad con Jesús. Energía espiritual, oración y ayuno. Ahí está el secreto. Entonces, puede que algo no funcione con el poder inicial, pero en la medida que nosotros estamos enfrentando situaciones nuevas, vamos a requerir de un poder mayor, de mayor potencia. Y eso se logra en la intimidad con el Señor. Entonces, algunos hermanos pensamos y nos quedamos ahí, o yo quiero pensar, hermano, que es por desconocimiento. Nadie va a querer hacer algo salvo, no sé cómo explicarlo, que alguien haga algo conscientemente. Quiero pensar que lo hace inconscientemente. Tenemos que movernos en el propósito del Señor. No todas las personas tienen ese don de expulsar demonios. Hay hermanos al cual el Señor le ha dado ese don de liberación. Ellos son los que tienen que hacer el trabajo y el resto tiene que apoyar en oración. Así que, hermano, hay que irse con cuidado. Existen muchos géneros de demonios, hermanos, dispersos por el mundo, y producen caos y producen destrucción en los hombres. Ahora, hermano, los demonios se van mutando, van cambiando, van adquiriendo nuevas formas. No puedo asociarlo con otra cosa, la droga. La droga destruye y produce, todo lo que produce adicción destruye al ser humano. Y ahí tenemos la droga, tenemos la pornografía, tenemos la homosexualidad, la laxivia, el adulterio, la fornicación, la avaricia. Entonces, para enfrentar estos elementos, estos demonios que no asustan, que no producen espanto, pero que están ahí, se requiere de un poder mayor. Entonces, hermanos, el simple poder no basta. Entonces, ahora nosotros tenemos que buscar la intimidad con el Señor y procurar estar preparados. No nos podemos dejar estar, hermanos, para poder enfrentar, porque en el día de hoy dice el apóstol que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades de las tinieblas, huestes de Satán. Hermanos queridos, los demonios que se mueven en la sociedad de hoy día no son los demonios que se movían en mi niñez. No existían en mis tiempos, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. No existía la pornografía masiva, no existía todas estas aberraciones sexuales que existen hoy en día. No existía de eso. Entonces ahora los demonios son demonios modernos, en que incluso producen satisfacción, pero producen adicción. Ponga cuidado, hermano, todo aquello que le provoca adicción, hay que orar al Señor. La única adicción que nosotros debiéramos de tener es de ser adictos a estar a las plantas de Jesús, adictos a estudiar la palabra, adictos a servirle a Jesús en la obra. Esa es la adicción positiva. Pero lamentablemente las adicciones del mundo destruyen al ser humano y destruyen la humanidad. Les invito a orar, mis hermanos, para que el Señor selle esta palabra, para que el Señor nos ayude a comprenderla y a buscar la dirección del Señor en nuestro quehacer, en la obra y en nuestra vida secular. Oremos. Amantísimo Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos explicas y colocas al alcance de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, aquellas verdades que tú quieres transmitirnos, Señor. Gracias te doy, Señor, por el privilegio de poder ser un puente, Señor, entre tu palabra y mis hermanos. Bendícenos, Señor, a todos por igual. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para enfrentar todos los ataques del enemigo en los tiempos que vivimos.
Todo esto te lo pido, Señor, humildemente, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Que tengan una semana bendecida, una semana victoriosa. Amén.